si pudiera persuadirte, para que creas que todo tu mundo cambiará cuando escuches esto hoy. Para que puedas pensar y ver tu mundo de otra manera, pensarías en algo más. ¿En algo increíble y sencillo al mismo tiempo? Algo que te encantaría. Mi objetivo es mostrarte que Dios, el universo y el ojo humano somos uno. Es totalmente posible que una persona pueda materializar sus deseos simplemente al afirmarlos con total convicción. A lo largo del tiempo, el ser humano ha estado continuamente creando su entorno mediante sus decretos conscientes. Esta práctica persistirá mientras se mantenga la conciencia de su humanidad. De hecho, nada ha emergido en el mundo que no haya sido primero afirmado. Puedes cuestionar esto, pero incluso en el intento, no podrás refutarlo, ya que esta verdad se sustenta en un principio inalterable. El poder del decreto. La manifestación no se reduce a la simple repetición de palabras o afirmaciones, esperando que se materialicen. Más bien, implica una realización consciente desde el ser interior. Cada individuo es consciente de ser aquello que ha afirmado ser. Si interpretamos la Biblia desde esta óptica, podemos considerarla como el más grande tratado científico, en vez de solo un registro histórico o la biografía de Jesús. La percibimos como un drama psicológico de gran magnitud que se despliega en la conciencia humana. Al aceptar esta verdad, experimentarás una transformación profunda y significativa en tu vida. Es ampliamente aceptado que todas las cosas fueron creadas por Dios, ya que sin Él, nada podría existir. A pesar de las divergencias entre los seres humanos respecto a la identidad de Dios, las diversas perspectivas mantenidas por iglesias y sacerdotes en todo el mundo, la Biblia presenta un consenso irrefutable. Tanto Moisés como los profetas estaban completamente alineados en cuanto a la identidad y naturaleza de Dios. Además, las enseñanzas y la vida de Jesús coinciden con las revelaciones de los antiguos profetas. Moisés reveló que Dios es la conciencia del ser humano al proclamar «Yo soy me ha enviado a vosotros». David afirmó en los Salmos «Estad quietos y sabed que yo soy Dios». Isaías declaró «Yo soy el Señor, y no hay otro. No hay Dios fuera de mí». Estas enseñanzas resaltan la idea de que la conciencia del ser es equiparable a la de Dios. Este concepto también se menciona en varias ocasiones en el Nuevo Testamento por diferentes profetas. Algunos ejemplos notables incluyen las afirmaciones de Jesús. Yo soy el pastor, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Estas declaraciones enfatizan que Jesús se proclamó como el camino sin rodeos, sin agregar yo, Jesús. Es decir, la conciencia del ser actúa como la puerta a través de la cual los eventos de la vida se manifiestan en el mundo físico. Es la fuerza que revitaliza aquello de lo que uno es consciente de ser. El ser humano trasciende la imagen que tiene de sí mismo, y esta es la verdad que lo libera, ya que es él mismo quien se limita o se libera. Al abandonar la creencia en la separación entre Dios y uno mismo, y reconocer a Dios como la propia conciencia del ser, al igual que lo hicieron Jesús y los profetas, transformarás tu realidad al entender que yo y mi Padre somos uno, aunque reconociendo que mi Padre es mayor que yo. Esta afirmación puede parecer enigmática, pero si se interpreta a la luz de nuestra comprensión sobre la identidad de Dios como la conciencia, se revela su profundo significado. Dios, siendo la conciencia, es como un padre. Es similar a la relación entre un creador y sus creaciones. El creador siempre está por encima de sus creaciones, pero al final se fusiona con ellas. Por ejemplo, antes de ser consciente de ser humano, primero eres consciente de ser. Jesús descubrió esta verdad y se proclamó uno con Dios, pero no con un Dios creado por el hombre. Él advirtió: si alguien viene y dice, aquí está el Cristo, o allí está, no lo creáis, porque el reino de Dios está dentro de vosotros.
Cuando Jesús habló de irse a su Padre, se refería a elevarse en conciencia hasta el punto en que solo era consciente de ser, trascendiendo así las limitaciones de su concepción actual de sí mismo como Jesús. En la conciencia del ser, todo es posible. De hecho, cuando Jesús dijo decretará una cosa y se cumplirá, dejó claro que tu decreto implica elevar tu conciencia hacia aquello que deseas. También expresó: y yo, si soy elevado, atraeré a todos hacia mí, lo que indica que al alinear tu conciencia con lo que realmente deseas, atraerás la manifestación de ese deseo. Por último, cuando afirma: nadie viene a mí si el Padre que está en mí no lo atrae, y yo y mi Padre somos uno, podemos concluir que la conciencia es el Padre que atrae las manifestaciones de la vida hacia ti. Ahora puedes comprender lo que significa debes nacer de nuevo. Si no estás satisfecho con la situación actual de tu vida, la única manera de cambiarla es enfocando tu atención en lo que deseas ser. Además, es importante reconocer que no puedes servir a dos amos al mismo tiempo. Por lo tanto, procura desviar tu atención de un estado a otro para dar vida al estado de conciencia que realmente te beneficiará. La pregunta de quién decís que soy yo, planteada por Jesús es fundamental y todos nos cuestionamos sobre nuestro verdadero ser. Tus creencias y opiniones acerca de ti mismo influirán en tu forma de vivir. Por eso, él afirma: si creéis en Dios, creed también en mí, ya que Dios es tu yo interior. La oración entonces se ve como el reconocimiento de ti mismo como lo que deseas ser, en lugar de una mera súplica hacia un Dios inexistente. Muchas oraciones quedan sin respuesta porque los hombres rezan a un Dios que no existe. Por ejemplo, si eres consciente de tu pobreza y oras a Dios para obtener riquezas, serás recompensado con pobreza. Por lo tanto, para que las oraciones tengan éxito, deben ser afirmativas en lugar de suplicantes. Entonces, si deseas orar por riquezas, debes dejar atrás tu imagen de pobreza negando tu realidad y asumiendo que ya eres una persona rica. Se nos dice: cuando ores, entra en secreto y cierra la puerta. Así tu Padre te recompensará. La puerta es como la conciencia del ser, por lo tanto, cerrar la puerta significa dejar de lado lo que soy consciente de ser y afirmar que soy lo que deseo ser. En el momento en que asumo que mi deseo ya se ha cumplido, comienza a manifestarse en mi vida. No debes preocuparte por cómo aparecerán estas cosas deseadas, ya que ninguna manifestación sabe cómo se materializarán. La conciencia es el camino o la puerta a través de la cual las cosas aparecen. Jesús declaró: yo soy el camino. Es importante destacar que no dijo yo, o yo, Juan Pérez, soy el camino, sino yo soy, lo cual se refiere a la conciencia del ser en sí misma. Los signos son consecuencias, nunca causas. Esto significa que las manifestaciones externas o las circunstancias no tienen realidad independiente de la conciencia. Por lo tanto, es crucial desarrollar primero la conciencia adecuada, y como resultado, las cosas se manifestarán inevitablemente en nuestra experiencia. Se nos dice: buscad primero el reino de los cielos y todas las cosas os serán añadidas. Entonces, el primer paso consiste en adquirir la conciencia de las cosas que buscamos y luego dejar que éstas sigan su curso. Esto es lo que significa decretará una cosa y se cumplirá. La historia de María es la historia de todo ser humano. María no fue simplemente una mujer que milagrosamente dio a luz a un ser llamado Jesús. María representa la conciencia del ser que siempre permanece virgen, sin importar cuántos deseos de dar a luz tenga en ese momento. Visualízate a ti mismo como esa Virgen María, siendo fecundado por tu propio deseo y fusionándote con él hasta el punto de materializarlo. Entiendo que deseas una explicación detallada sobre cómo aplicar las enseñanzas a tu vida, así que voy a profundizar en ello. En la historia de María, se revelan principios importantes para la manifestación de deseos. Comprender estos principios te ayudará a aplicarlos de manera efectiva en tu propia vida.
Primero, consideremos el ejemplo de María. Aunque no se unió a ningún hombre, concibió un hijo. Esta narrativa simbólica nos enseña que no hay razón para que tú, Juan Pérez, no creas que tus deseos pueden hacerse realidad. Al descubrir tu conciencia de ser como Dios, haces de esta conciencia tu esposo, en el sentido metafórico de que es tu guía y facilitador en la manifestación. Así, concibes un hijo varón, que representa la manifestación de tus deseos, siendo tu esposo tu hacedor, tu guía en este proceso. Ahora, hablemos de la importancia del secreto en este proceso. La narrativa nos muestra que María no compartió su concepción con otras personas. Esto nos enseña que, al igual que María guardó su experiencia para sí misma, también debes mantener tus ideales y ambiciones en secreto. ¿Por qué? Porque compartirlos con otros podría llevar a que reflejen tus temores actuales en lugar de apoyar tus aspiraciones. Este secreto se convierte así en la primera ley que debes aplicar en tu vida para cumplir tus deseos. Proteger y nutrir tus sueños sin exponerlos a la influencia negativa de otros. Por último, examinemos el concepto de magnificar al Señor según la historia de María. Aquí, identificamos al Señor como tu conciencia de ser. Magnificar al Señor significa elevar o ampliar tu actual concepción de ti mismo hasta que esta ampliación se convierta en algo natural para ti. En otras palabras, debes expandir tu percepción de quién eres y de lo que eres capaz, hasta que esta nueva visión se arraigue firmemente en tu mente subconsciente. En resumen, para aplicar estas enseñanzas en tu vida, primero debes creer en la posibilidad de la manifestación de tus deseos, luego guardar tus aspiraciones en secreto para protegerlas de la negatividad externa, y finalmente, ampliar tu concepción de ti mismo hasta que refleje plenamente tus ideales y ambiciones. Cuando alcances esta naturalidad, te convertirás en la manifestación de tu propia conciencia. La historia de la creación se resume en el primer capítulo de Juan, cuando se menciona: en el principio era el Verbo. Aquí, el principio se refiere al inicio de un impulso, de un deseo. El Verbo representa ese deseo que se sumerge en tu conciencia buscando materializarse. Sin embargo, el deseo en sí mismo no tiene realidad, ya que el yo soy o la conciencia de ser es la única realidad. Las cosas solo tienen vida mientras eres consciente de ellas. Por lo tanto, para cumplir tu deseo, debes seguir la segunda línea de este primer versículo de Juan. Y la palabra estaba con Dios. La palabra o el deseo debe unirse a la conciencia para hacerse realidad. Cuando la conciencia se da cuenta de ser la cosa deseada, se fusiona con la forma o concepción para dar vida a aquello que antes era solo un deseo no realizado. Dos se pondrán de acuerdo en cualquier cosa y se establecerá en la tierra, como se menciona en la Biblia. Este acuerdo no se establece entre dos personas, sino entre la conciencia y la cosa deseada. Si deseas alcanzar un estado de salud óptimo, comienza a sentir que estás sano. Cuando alcances el sentimiento de estoy sano, significa que ambos, tu ser y la salud, se han alineado. En otras palabras, el yo soy y la salud han acordado ser uno, y este acuerdo da como resultado el nacimiento de un niño, que es la cosa acordada, en este caso, la salud. Y debido a que tú hiciste el acuerdo, expresas la cosa acordada. Ahora puedes comprender por qué Moisés declaró yo soy me ha enviado, porque si no es el yo soy, ¿qué otro ser podría manifestar lo que deseas? Ninguno, ya que el yo soy es el camino. No importa dónde vayas o en qué situación te encuentres, seguirás siendo consciente de ser. Las cosas que deseas siempre serán manifestadas por tu conciencia, y lo que manifiestas es un reflejo de ella. Hay algo importante que debes tener en cuenta. No puedes poner vino nuevo en recipientes viejos, ni remendar prendas viejas con remiendos nuevos. Es decir, no puedes llevar tus creencias viejas a tu nueva conciencia, ya que tus miedos y limitaciones actuales te atan a tu nivel actual de conciencia. Por lo tanto, si deseas trascender este nivel,
debes dejar atrás todo lo que eres, es decir, tu autoconcepto actual. Para hacer esto, retira tu atención de todos tus problemas o limitaciones y permanece solo en el ser. Repítete en silencio, pero con profundo sentimiento. Yo soy. Aún no condiciones esta conciencia, solo declara que eres y continúa haciéndolo hasta que te sumerjas en el suministro del ser puro. Cuando alcances esta expansión de la conciencia, dale forma a tu nueva concepción sintiendo que eres aquello que deseas ser. Descubrirás que dentro de esta profundidad de ti mismo, todas las cosas son divinamente posibles. Todo lo que puedas concebir en el mundo está dentro de esta conciencia presente y sin forma, un logro completamente natural. Las Escrituras nos instan a salir del cuerpo y estar presente con el Señor. En esta afirmación, el cuerpo hace referencia a tu concepción de ti mismo y el Señor a tu conciencia de ser. Por lo tanto, despierta el poder que alberga en tu interior, no desde la perspectiva de ser un hombre, sino como tu verdadero ser. Una conciencia sin rostro y sin forma. Libérate de la cárcel en la que tú mismo te has confinado. Recuerda las palabras del buen pastor. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y soy conocido por las mías. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen. El buen pastor representa la conciencia, y las ovejas son aquello de lo que eres consciente de ser. Así, el buen pastor es tu conciencia, que nunca ha perdido ninguna de esas ovejas. Estoy convencido de que aquello que deseo nunca dejará de encontrarme. El yo soy es una puerta abierta para que todo lo que soy entre. Por lo tanto, inevitablemente, tu conciencia de ser manifestará aquello que anhela ser. Entonces, ¿por qué no tomar conciencia de ser alguien grandioso, rico, saludable y amante de Dios? Es tan fácil poseer la conciencia de estas cualidades como poseer sus opuestas, porque tu conciencia no se establece según tu mundo. Al contrario, tu mundo es la consecuencia de tu conciencia. Es una verdad simple. Lamentablemente, el hombre ignora su propia sabiduría y suele complicarlo todo. Cuando Pablo dijo que el principio es para los griegos necedad y para los judíos una piedra de tropiezo, se refería a que el hombre sigue caminando en las tinieblas en lugar de despertar al ser que es. El hombre ha adorado durante tanto tiempo las imágenes de su propia creación. Al principio, la revelación que hizo Pablo puede parecer una blasfemia, ya que supone la muerte de todas sus creencias basadas en un Dios separado de sí mismo. Esta revelación confirma lo que dijo Jesús. Yo y mi Padre somos uno, pero mi Padre es mayor que yo. Esto significa que tú eres uno con tu autoconcepto y al mismo tiempo eres más grandioso de lo que puedes imaginar. Antes de que el hombre pueda intentar transformar su mundo, primero debe sentar las bases del yo soy el Señor, es decir, su conciencia de ser Dios. Cuando esto esté firmemente establecido de modo que ninguna sugerencia o argumento externo pueda sacudirlo, el hombre no volverá a ser esclavo de sus creencias anteriores. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados, es decir, seguiréis confundidos y frustrados hasta que encuentres la causa de tu confusión. Cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrás que yo soy Él, es decir, que yo, Juan Pérez, no hago nada por mí mismo, sino que mi Padre, o ese estado de conciencia con el que ahora soy uno, hace las obras. Cuando esto se realice, todo impulso y deseo que brote dentro de ti se expresará en tu mundo. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo. Según esta cita, el yo que llama a la puerta representa el impulso, y la puerta de tu conciencia representa la oportunidad. Abrir la puerta es sentir que eres uno con tu deseo. Por otro lado, sentir que tu deseo es imposible de hacer realidad significa que estás cerrando la puerta o negando la expresión de este impulso. Sin embargo, elevar tu conciencia y sentir aquello que anhelas ser con toda naturalidad es abrir la puerta de par en par e invitarlo a materializarse.
Por ese motivo, en la Biblia se registra que Jesús dejó el mundo físico y ascendió a su Padre. Jesús, como tú y como yo, enfrentó situaciones aparentemente imposibles. Pero, habiendo descubierto que su Padre era el estado de conciencia de la cosa deseada, dejó atrás la conciencia de Jesús y se elevó a ese estado deseado, y permaneció en él hasta que ambos se hicieron uno y se materializaron. Este es el claro mensaje de Jesús para el hombre. Los hombres no son más que vestiduras en las que habitan. Aquello que ellos llaman Dios, es decir, el yo soy. Sin embargo, cada prenda tiene ciertas limitaciones. Para superar estas limitaciones y dar expresión a aquello que, como hombre, te encuentras incapaz de hacer, debes apartar tu atención de ellas o de tu autoconcepto para fundirte en el sentimiento de ser aquello que deseas. Nadie sabe cómo se materializará este deseo o esta conciencia adquirida, porque ésta se desarrolla mediante caminos que no conoces, pues ya no es posible descubrirlos una vez que se han manifestado. No trates de buscar la respuesta sobre cómo esta conciencia se manifiesta, pues nadie es capaz de saberlo. Además, la especulación es la prueba clara de que no has alcanzado a fundirte con la acción de naturalidad de ser aquello que deseas, y por eso estás lleno de dudas. Se nos suele decir que el que carezca de sabiduría que la pida a Dios, que da a todos en abundancia y sin reproche, y le será dada. Pero que no pida dudando, porque el que duda es como una ola del mar que es sacudida y azotada por los vientos, así no recibirá algo del Señor. Esta afirmación muestra que solo a través de la fe se puede establecer algo. Si no tienes la conciencia de la cosa, entonces no tienes la causa o la base sobre la cual la cosa se puede erigir. Esta conciencia establecida se evidencia cuando pronuncias las palabras gracias, Padre, cuando realmente te sientes agradecido por haber recibido aquello que aparentemente no tiene sentido. Significa que te has convertido en uno con la cosa por la que diste gracias. De manera constante estás recibiendo aquello de lo que eres consciente de ser, y nadie agradece por algo que no ha recibido. Por esa razón, pronunciar las palabras gracias, Padre, no consiste, como muchos hoy en día lo usan, en una especie de fórmula mágica. Cuando pones en práctica este principio y te elevas en conciencia hasta el punto en el que estás genuinamente agradecido y feliz por haber recibido aquello que deseas, experimentarás un regocijo implícito y expresarás gratitud en tu interior. Has aceptado el regalo que antes era solo un deseo, y ahora tu fe se convierte en la fuerza que lo materializará. Esta elevación de la conciencia representa un matrimonio espiritual en el que dos elementos se ponen de acuerdo en ser uno, y su semejanza o imagen se manifiesta en la tierra. Porque todo lo que pidáis en mi nombre, os lo daré, en esta cita bíblica, todo es en una medida bastante grande. Sin embargo, se refiere a que es incondicional. No menciona si la sociedad considera correcto o incorrecto las cosas que puedas pedir, ya que en realidad posees total libertad para pedirlas. ¿Realmente las quieres? ¿Las deseas? Eso es todo lo que hace falta para que la vida te lo dé. Si lo pides en su nombre no se puede pronunciar con los labios. Aunque pidas en el nombre de Dios, Jehová o Cristo Jesús, será en vano. El término nombre se refiere a la esencia o naturaleza de algo. Por lo tanto, cuando te conectas con la esencia de una cosa y la solicitas, ésta inevitablemente se manifiesta. Cuando pides en el nombre, estás elevando tu nivel de conciencia y fusionándote con el deseo en primera persona, es decir, en tiempo presente. Esto significa que debes estar en la naturaleza de las cosas que deseas antes de recibirlas. Para entrar fácilmente en la naturaleza de las cosas, es necesario realizar una amnistía general. Cuando se nos dice, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. Pero si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará, puede parecer que se trata de un Dios que se complace o se disgusta con tus acciones. Pero no es así.
Si mantienes algún tipo de resentimiento o juicio hacia alguien en tu conciencia, estás también limitando esa condición en tu propio mundo. Por lo tanto, al liberar a esa persona de toda condena, te liberas a ti mismo para poder ascender a cualquier nivel necesario. En ese sentido, para aquellos que están unidos a Cristo Jesús, no hay ningún tipo de condena. Una buena práctica antes de entrar en un estado de meditación consiste en liberar a cada hombre de la culpa, ya que la ley nunca se viola, y puedes confiar plenamente en que el autoconcepto de cada persona será su propia recompensa. Por lo tanto, no tienes que preocuparte por ver si el hombre obtiene o no lo que tú consideras que debería obtener, ya que la vida no se equivoca y siempre da a cada individuo lo que él mismo se concede. Esto nos lleva a la conocida declaración bíblica sobre el diezmo, la cual ha sido malinterpretada y mal utilizada por muchos maestros debido a su falta de comprensión sobre la verdadera naturaleza del diezmo y su propio temor a la escasez. Han llevado a sus seguidores a creer que deben dar 1/10 parte de sus ingresos al Señor. Según ellos, al dar 1/10 parte a su organización en particular, también están dando su diezmo al Señor. Sin embargo, debemos recordar que el Yo Soy es el Señor y como tu conciencia de ser es el Dios, es a Él a quien le estás dando. Cuando afirmas que eres algo, le has dado esa cualidad a Dios, tu conciencia de ser, que no hace distinciones. Responderá a esa afirmación y te proveerá de esa cualidad o atributo que reclamas para ti. La conciencia del ser no puede ser definida con palabras, ya que Dios no puede ser nombrado. Afirmar que Dios es rico, grandioso, amoroso o sabio es intentar definir lo indefinible. Por ese motivo, a partir de ahora, procura atribuir a Dios las cualidades que deseas expresar como ser humano, proclamándote a ti mismo como grandioso, rico, amoroso y sabio. No intentes descubrir cómo se manifestarán estas cualidades en ti, ya que, como se ha dicho anteriormente, la vida utiliza caminos que tú, como ser humano, desconoces. Aún así, te aseguro que el día en que reclames estas cualidades con convicción, tus afirmaciones serán honradas. Todo lo que permanece oculto inevitablemente será revelado. Aquellas afirmaciones secretas que hagas sobre ti mismo, esas convicciones internas que nadie más conoce, cuando las creas sinceramente, se manifestarán en tu realidad. Porque tus creencias acerca de ti mismo son las palabras del Dios que reside en tu interior, y estas palabras son poderosas y no pueden quedar sin efecto, sino que deben cumplir con su propósito. En ese momento estás llamando desde el infinito aquello que eres consciente de ser, y cada palabra o convicción no pasará desapercibida para ti, sino que resonarán profundamente en tu interior. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. La conciencia es la vid y las cualidades de las que eres consciente de ser son como los sarmientos que alimentas y mantienes vivos. Así como una rama no tiene vida a menos que esté enraizada en la vida, de la misma manera, las cosas no tienen vida a menos que tú seas consciente de ellas. Si retiras tu atención de ellas, se marchitarán, porque tu atención es como la savia de la vida que las mantiene vivas y las sostiene en tu realidad. Para resolver un problema, lo único que tienes que hacer es apartar tu atención de él, a pesar de su realidad. Retírate de él en tu conciencia, vuélvete indiferente hacia el problema y comienza a experimentar en tu interior la sensación de que ya ha sido resuelto. Por ejemplo, si estuvieras encarcelado, nadie tendría que decirte que debes desear la libertad, ya que ese deseo surgiría de forma instintiva. Entonces, ¿por qué enfocar tu atención en las 4 paredes de tu prisión? En su lugar, retira tu atención de la prisión y comienza a experimentar en tu interior la sensación de libertad hasta que se vuelva natural. Cuando logres hacerlo, las barreras de la prisión se desvanecerán. Puedes aplicar este mismo principio a cualquier otro problema que enfrentes en tu vida. Según las enseñanzas de Godard, yo soy significa la conciencia de ser. Leyendo tu respuesta en los comentarios, he presenciado cómo personas que estaban profundamente endeudadas aplicaron este principio y en un instante lograron liberarse de sus deudas.
También he observado a personas a las que los médicos habían diagnosticado como incurables desviar su atención del problema de la enfermedad y experimentar bienestar a pesar de la evidencia que percibían. Tu respuesta a la pregunta ¿quién soy? Determina cómo te expresas en tu realidad. Mientras sigas siendo consciente de estar encarcelado, enfermo o pobre, seguirás manifestando esas condiciones. Cuando te des cuenta de que ya eres aquello que buscas y comiences a afirmarlo, encontrarás pruebas que respalden tu afirmación. Un ejemplo de esto se encuentra en las palabras: ¿a quién buscáis? A lo que ellos respondieron a Jesús y la voz respondió: yo soy. En este contexto, Jesús representa la salvación o el Salvador. Estás buscando ser salvado de aquello que no es tu verdadero problema. Si tienes hambre, tu Salvador será la comida. Si eres pobre, será la riqueza. Si estás atrapado en una prisión, será la libertad. Si estás enfermo, no será Jesús quien te salve, sino la salud. Por lo tanto, afirma yo soy la salud. En otras palabras, afirma que eres aquello que deseas ser, no solo mediante las palabras, sino también con plena conciencia. Si lo haces, serás recompensado por tu convicción, porque no soy un Dios lejano, estoy más cerca que tus manos y tus pies, más cerca que tu propia respiración. Esto significa que el yo soy, es aquello donde comienza y termina toda conciencia de ser. Porque antes de que el mundo yo soy, y cuando el mundo deje de ser, yo soy. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Este yo soy representa tu conciencia. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajarán los que construyen. Esta cita indica que el Señor, al ser tu conciencia, te enseña que si algo que deseas no se establece primero en tu conciencia, tus esfuerzos por encontrarlo serán en vano. Por eso, todas las cosas deben comenzar y terminar en la conciencia. Así pues, bienaventurado es aquel que confía en sí mismo, porque la fe del hombre en Dios se puede medir por su confianza. Sin embargo, no la deposites en otros hombres, porque solo reflejan aquello que te has hecho a ti mismo. Nadie puede quitarme la vida, yo la pongo significa que tienes el poder de dar y recuperar tu propia vida. Indica que no importa lo que suceda en este mundo, nada ocurre por accidente. Todo acontece bajo la guía de una ley perfecta e inmutable. Si crees en estas verdades, ningún hombre viene a mí a menos que el Padre dentro de mí lo atraiga. Yo y el Padre somos uno. Experimentarás la libertad. El ser humano tiende a culpar a los demás por lo que es y seguirá haciéndolo hasta que se dé cuenta de que él mismo es la causa de todo. El propósito del yo soy, es decir, la conciencia dentro de ti, no es destruir sino llenar los moldes o concepciones que tienes de ti mismo. Es imposible que el pobre encuentre riqueza en este mundo por mucho que se rodee de ella si no se proclama primero a sí mismo como rico. Es importante recordar que los signos son los resultados de causas subyacentes en lugar de ser las causas en sí mismas. Lamentarse y protestar contra las limitaciones de la pobreza mientras se permanece en un estado de conciencia pobre es una actitud inútil. Los cambios no pueden ocurrir desde este estado. Por eso, es fundamental expandir nuestra mentalidad y buscar activamente formas para mejorar nuestra situación. Sigue el ejemplo del hijo pródigo y reflexiona sobre cómo has contribuido a generar esta condición de desperdicio y escasez, y decide elevarte hacia un nivel superior donde te espera abundancia, prosperidad y bienestar. Cuando el hijo pródigo reclamó su herencia como propia, no lo condenaron. Nosotros solo seremos condenados por los demás mientras permanezcamos en aquellas acciones o elecciones que nos condenan a nosotros mismos. Por lo tanto, feliz es aquel que no se condena por lo que permite, ya que la vida no condena nada, sino que refleja nuestra conciencia en todo momento. A la vida no le importa si te consideras rico o pobre, fuerte o débil, siempre te recompensará con lo que consideres verdadero para ti. Los conceptos del bien y el mal pertenecen solo al ser humano,
E incluso cuando reconocemos y apreciamos lo que ya tenemos en nuestras vidas, estamos sembrando semillas de gratitud y abundancia. Esto nos permite abrirnos a recibir aún más bendiciones y manifestar nuestros deseos más profundos. Además, el mundo actúa como un espejo que refleja nuestras creencias y estados internos, magnificando todo lo que somos conscientes de ser. Así que, al igual que la viuda, reconoce y celebra la alegría en tu vida, incluso en pequeñas cantidades, y verás cómo esa gratitud y reconocimiento te llevarán a experimentar una vida más plena y abundante. Qué reveladora es la idea de que nuestra conciencia es el Señor nuestro Dios. Nos recuerda que somos los creadores de nuestra propia realidad y que tenemos el poder de manifestar nuestras intenciones más profundas. Al reconocer nuestra divinidad interior y afirmar nuestro ser glorioso, podemos liberarnos de las limitaciones autoimpuestas y abrirnos a un mundo de posibilidades ilimitadas. Espero que hayas disfrutado de esta producción y que encuentres inspiración en las enseñanzas de Nadal Gedar. Si deseas dejar tu comentario, nos encantaría leerlos. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando publicamos videos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Escucha atentamente, porque lo que parece evidente es para aquellos que realmente prestan atención. Esto es una verdad sencilla sobre la ley de la Asunción y una advertencia sobre las consecuencias de su mal uso. El autor de la epístola a los Romanos declara en el capítulo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo. Pero para quien considera algo como impuro, para él es impuro. No se trata de una revelación superior, sino de una casi total ceguera, cuando percibimos la grandeza de los hombres como una pequeñez con la que casualmente se identifican. Lo que parece ser, es para aquellos a quienes parece ser. Experimentos recientes realizados en dos de nuestras principales universidades han revelado esta gran verdad sobre la ley de la Asunción. En sus comunicados a los periódicos, declararon que después de más de 2000 experimentos, llegaron a la conclusión de que lo que percibes al mirar algo depende no tanto de lo que está presente, sino de tus suposiciones al observar. Lo que crees que es el mundo físico real, en realidad es solo un mundo supuesto. En otras palabras, no definirías a tu esposo o esposa de la misma manera que lo haría tu madre. Ambos describen a una misma persona. Tu relación individual con algo moldea tus sentimientos hacia ello, creando una percepción que puede ser distorsionada si esos sentimientos son personales. Si los sentimientos son temporales, pueden desvanecerse, pero si son arraigados en una característica permanente, entonces no pueden ser cambiados fácilmente. En vez de intentar cambiar la característica misma, es más provechoso cambiar nuestra perspectiva hacia ella. Lo que ahora percibimos como verdad absoluta puede ser, en realidad, relativo. Los individuos tienden a creer en la realidad del mundo exterior porque no han aprendido a dirigir y concentrar su potencial para trascender más allá de su superficialidad. Aunque pueda parecer extraño, no es tan complicado trascender esta limitada perspectiva sensorial. No necesitamos realizar un gran esfuerzo para despojarnos del velo de los sentidos. A medida que retiramos nuestra atención del mundo objetivo, este se desvanece gradualmente. Solo necesitamos dirigir nuestra atención hacia el estado deseado para visualizarlo mentalmente. Sin embargo, para transformarlo en una realidad tangible, debemos concentrarnos en dicho estado hasta que adquiera una intensidad sensorial y una sensación de realidad palpable. Cuando nuestra atención se concentra en un punto, nuestro deseo comienza a cobrar una claridad y una sensación de realidad. Cuando la forma de nuestro pensamiento es tan vívida como la de la naturaleza misma, le hemos concedido el poder de manifestarse en nuestras vidas de forma tangible. Cada individuo debe encontrar los métodos más apropiados para su propia naturaleza con el fin de dirigir y concentrar su atención en el estado deseado. Personalmente, considero que el estado de meditación es el más propicio para mí. Es un estado de calma similar al del sueño, pero en el que mantengo pleno control de mi imaginación y puedo enfocar mi atención en un objetivo mental de manera consciente.
Si encuentras difícil dirigir tu atención mientras estás en ese estado similar al sueño, puede serte de gran ayuda enfocarte en un objeto específico. No te concentres en su superficie, sino en lo que hay dentro y más allá de él, especialmente en objetos que tengan profundidad, como una pared o una alfombra. Elige aquel que te provoque la menor distracción posible. Luego, imagina que en esa profundidad estás viendo y escuchando lo que deseas experimentar, hasta que tu atención esté completamente absorbida por el estado imaginado. Este ejercicio de enfoque visual puede facilitar la concentración y ayudarte a alcanzar el estado deseado de manera más efectiva. Al concluir tu sesión de meditación y volver de ese estado de vigilia controlada, percibes como si hubieses regresado de un largo viaje. El mundo tangible, previamente silenciado durante tu meditación, retorna a tu conciencia, recordándote que te habías ilusionado al considerar real el objeto de tu contemplación. Sin embargo, si permaneces fiel a tu visión, esa persistente actitud mental le dará forma a tus sueños, convirtiéndolos en hechos tangibles y visibles en tu realidad. Define tu más alto ideal y concentra tu atención en esta idea hasta que tú mismo te identifiques con él. Asume la sensación de serlo, la sensación que experimentarías si ahora lo encarnas en tu mundo. Esta sensación, aunque ahora es por tus sentidos y persistes en ella, se convertirá en un hecho en tu mundo. Sabrás cuando has tenido éxito en fijar el estado deseado en la conciencia simplemente viendo mentalmente gente que conoces. Esta es una maravillosa verificación sobre ti mismo. Cuando tus diálogos internos revelan más que tus interacciones físicas, si en tus conversaciones mentales mantienes el mismo tono con los demás que solías tener, entonces tu percepción de ti mismo no ha evolucionado. Cada cambio en la autoimagen conlleva a una nueva forma de relacionarte con el mundo. Lo que percibes al mirar algo depende no tanto de su presencia física como de tus suposiciones. Cuando visualizas, entonces, la realización de tu deseo, deberías imaginar el mundo de la misma manera que lo verías si tu deseo ya se hubiera manifestado físicamente. El ser espiritual se comunica con el ser natural a través del lenguaje del deseo. La clave para avanzar en la vida y hacer realidad los sueños radica en obedecer rápidamente a esa voz interior. Responder con total fidelidad a esa voz interior es como adoptar de inmediato la certeza de que tu deseo ya se ha cumplido. Deseando un estado, lo estás atrayendo hacia ti. Como bien dijo Pascal, no me habrías buscado si no me hubieras encontrado. Cuando uno asume la sensación de que su deseo ya se ha realizado y luego vive y actúa desde esa convicción, cambia su destino en armonía con esa asunción. El derecho inalienable de quienes valoran la libertad es transformar su futuro. El mundo no avanzaría si no fuera por ese descontento divino en el corazón humano que lo impulsa hacia niveles de conciencia cada vez más elevados. He seleccionado este tema que toca fibras sensibles en todos nosotros. Cambiar nuestro futuro. Considero que el derecho a moldear nuestro destino es inherente a nuestra condición como hijos de Dios. Aceptemos su desafío y aprendamos cómo ejercer este derecho una vez más. Al hablar de cambiar tu futuro, quiero enfatizar la importancia de una transformación genuina del ser interior. No se trata simplemente de cambiar ligeramente las circunstancias, lo cual eventualmente nos llevaría de vuelta al estado de insatisfacción en el que nos encontrábamos antes. En tu meditación, permite que los demás te vean como realmente deberían verte, si este nuevo concepto de ti mismo fuera una realidad tangible. Siempre deberías parecer para los demás la encarnación del ideal que inspiras. Entonces, durante la meditación, al contemplar a los demás, debes visualizar mentalmente cómo te percibirían físicamente si tu visión de ti mismo fuera una realidad objetiva. Es decir, en tu práctica meditativa, imagínate a ti mismo expresando esa versión más noble que deseas encarnar. Cuando asumes que ya eres lo que deseas ser, tu deseo se materializa y, en su realización, cualquier anhelo de ser desaparece. Esta es una excelente forma de comprobar si realmente has logrado cambiarte a ti mismo. Ya no puedes seguir deseando lo que ya se ha realizado. En cambio, te encuentras en un estado de agradecimiento por el regalo recibido. Tu deseo no es algo por lo que tengas que esforzarte para que se cumpla. Es más bien reconocer algo que ya posees.
Se trata de asumir la sensación de ser la persona que desea ser. Creer y ser son uno. El que concibe y su concepción son uno. Por lo tanto, lo que concibe ser nunca puede estar ni lejos ni cerca, porque la cercanía implica separación. Si puedes creer, todas las cosas son posibles para aquel que tiene fe. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de lo que aún no se ve. Si asumes que eres una persona más refinada y noble de lo que eres ahora, comenzarás a percibir a los demás en relación con esa elevada visión de ti mismo. Todos los hombres iluminados desean el bienestar de los demás. Si buscas el bienestar de los demás, debes emplear la misma práctica de contemplación controlada en la meditación. Debes visualizar al otro como si ya poseyera la grandeza que deseas para él, al igual que lo haces contigo mismo. Tu deseo por el bienestar de otro debe ser profundo, ya que es a través de este deseo que te elevas por encima de tu situación actual. El camino que conduce del anhelo a la realización se acorta a medida que experimentas esta visualización en tu imaginación. Todo lo que experimentarías si tú o tu amigo fueran la encarnación del deseo que tienes para ti o para él, es como experimentarlo en carne propia. La experiencia me ha enseñado que esta es la manera perfecta para alcanzar mis grandes metas, tanto para los demás como para mí mismo. Sin embargo, mis propios fracasos me condenarían si asumiera que he dominado por completo el control de mi atención. Sin embargo, puedo decir, como el antiguo maestro: esta única cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo hacia la meta por el premio. Te compartiré la verdad que he compartido contigo tantas veces a través de este medio. No hay nada más grande que tu propia maravillosa imaginación humana. En ella reside el poder que inspiró a Blake, Shakespeare, Einstein y tantos otros. Pues solo hay un espíritu en el universo. Escucha hoy, Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Este único espíritu es la imaginación humana. Cuando le preguntaron sobre la divinidad de Cristo, él respondió: Cristo es el único Dios, pero también lo soy yo, y también lo eres tú. No pienses en Cristo como alguien que está por encima de ti mismo. Él es el único Dios, pero también lo soy yo, y también lo eres tú. No te veas como inferior a Cristo, porque solo hay un Dios, presente en todas partes, en todo el universo, y dentro de ti mismo. Lo encontrarás en tu propia maravillosa imaginación humana. Atrévete a asumir que todas las cosas son posibles de imaginar. Pon a prueba esta realidad extrema, asumiendo que eres la persona que deseas ser. Tu mente racional y tus sentidos externos pueden negarlo, pero te prometo que si persistes, recibirás tu realización. Créeme, eres el mismo Dios que creó y sostiene el universo, ahora encarnado como ser humano. Solo tienes una menor intensidad en este momento. Así que la persistencia es clave si deseas lograr un cambio. En el libro de Lucas se narra la historia de un hombre que llegó a una casa a medianoche y dijo: ha llegado un amigo que está hambriento. ¿Podrías prestarme 3 pedazos de pan? El hombre desde arriba le respondió: es medianoche, mis hijos están en la cama dormidos y no puedo bajar a darte lo que quieres. Sin embargo, debido a la insistencia del hombre, finalmente se le concedió todo lo que deseaba, a pesar de la inoportunidad del momento. La palabra inoportunidad en realidad significa un momento oportuno o adecuado. Entiendo que tu punto es sobre la persistencia en la búsqueda de lo que uno desea. Cuando sabes lo que quieres, no le pides a Dios como si estuvieras separado de Él. Más bien, te diriges a tu propio yo individual, reconociendo que tú eres parte de esa divinidad. Es tu propia maravillosa imaginación humana la que responderá a tu llamado cuando no aceptes un no por respuesta. Al persistir en asumir que ya has recibido lo que deseas, estás conectando con la poderosa fuerza creativa que reside dentro de ti. La historia enseña que, a pesar de ser medianoche y la familia estar dormida, el Padre bajó y proporcionó lo necesario. El Dios de un Blake, un Shakespeare o un Einstein no difiere del Dios alojado en ti, pues solo hay una imaginación humana. No puede haber dos, no es un Dios dual.
Tú y tu imaginación no son menos que nadie, pero debes aprender a ser persistente. Tu amigo compartió una visión contigo en la que aparecías contando la historia de Jesús. Si esta visión es cierta y se nos insta a imitar a Jesús como un hijo querido, entonces debes atreverte a asumir que eres el ser que deseas ser. Debes persistir en esa asunción hasta que lo que has imaginado se manifieste objetivamente. Si eres uno con todo el universo, ¿cómo puede alguien ser más grande que tú? No creas que alguien es superior debido a alguna influencia espiritual o validez. Tu imaginación es el único Dios, y no hay otro ser más grande que Él. Proclama que eres lo que quieres ser y persevera en esa asunción. Continúa asumiendo ese papel hasta que lo que has imaginado se refleje en tu mundo. Aunque las iglesias enseñen que otro es más grande que tú, recuerda que alguien una vez dijo: a menos que creas que yo soy Él, morirás en tus pecados. Estas palabras fueron pronunciadas por la imaginación humana, y debido a que la imaginación humana es una y tú no puedes alejarte de esa unidad, reconoces que no hay nadie más grande que tú. No creas en otro, acepta estas palabras en primera persona del tiempo presente. Pues, a menos que creas que ya eres lo que quieres ser, morirás en tus pecados al dejar tu deseo sin cumplir. Si no crees que eres todo imaginación, continuarás aferrado a tu creencia anterior, adorando a un Dios externo en lugar de reconocerlo dentro de ti. En un nivel fragmentado, parecemos ser muchos, pero en la esencia más profunda, somos uno. La palabra Elohim denota una unidad compuesta de muchos. Aunque nos parecemos a muchos en la manifestación externa, en la esencia más íntima, somos uno, encarnados como seres humanos. Tú y yo, en nuestro estado actual, podríamos tener una capacidad limitada para alcanzar metas más allá de nuestros sueños más audaces. Sin embargo, estamos llamados a hacer el esfuerzo de elevarnos por encima de estas limitaciones. Esto es una realidad tanto en un sentido físico, científico y artístico. A medida que comenzamos a descubrir y expresar nuestra imaginación humana, ascendemos por encima de este nivel a través del acto de asumir. Aunque inicialmente sea una asunción falsa, si persistimos en ella, se solidificará en un hecho. Como dijo William Blake, si el loco persistiera en su locura, se volvería sabio. No hay nada que Dios no pueda hacer. No creas que alguien que sea fabulosamente rico tiene una influencia espiritual diferente a la tuya. Él simplemente está imaginando la riqueza, ya sea de manera consciente o inconsciente. Pero tú puedes hacerlo con plena conciencia. Si esa persona no es consciente de lo que está haciendo, puede perder su riqueza y no saber cómo recuperarla. Te estoy pidiendo, independientemente de tu situación financiera actual, que asumas conscientemente la riqueza. Si mañana volvieras a tu estado anterior, trae la riqueza de vuelta afirmando: yo soy rico. Pues solo hay un Dios, y Él cree que la pobreza también crea la riqueza, ya que no hay otro creador. Aunque el mundo cree en innumerables dioses, solo hay uno. Este único Dios es tu propia maravillosa imaginación humana. Al tener solo un hijo, cuando la imaginación despierta, el único hijo engendrado por Dios te revelará como Dios. Lo mismo sucederá con otro, y luego con otro, y finalmente todos verán al mismo hijo, quien revelará al individuo como Dios Padre. El mundo es como un escenario teatral donde la divina imaginación se manifiesta como la imaginación humana, tomando diferentes formas y aspectos. Aunque parezcamos ser diversos, eventualmente todos veremos al Hijo único de Dios, demostrando que solo hay un Dios. El propósito detrás de esta obra es ampliar el poder creativo de la imaginación. Aquí estamos fragmentados en innumerables partes, destinados a reunirnos con el único Dios, el único Padre de todos. Comienza ahora a utilizar tu imaginación de manera activa y constante, porque al comprobar su poder creativo en este nivel, estarás despertando a un nivel más elevado y creando en el mundo del espíritu, donde te reconocerás como Dios. Demuéstrate a ti mismo que eres Dios al sentir que tu deseo se ha cumplido ahora mismo. Escucha a tus amigos hablar de ti. ¿Se regocijan por tu buena fortuna o expresan envidia? Imagina que sus palabras son ciertas y persiste en esa imaginación.
Continúa imaginando que tu deseo ya es una realidad. Cuando se manifieste objetivamente, la prueba será tuya. Luego, piensa en algo hermoso que te gustaría darle a alguien y pregúntate: si se lo dieras y no lo aceptara, ¿te gustaría conservarlo para ti? Si por ejemplo le dieras $1.000.000 a un amigo y él no lo aceptara, ¿estarías dispuesto a conservarlo? Estoy seguro de que sí. Entonces, imagínate dándole el dinero, y luego haz lo mismo con otros. Incluso si no tienes una cuenta bancaria, aún puedes dar, porque no hay a quien darle más que a ti mismo. Solo hay un Dios, cuyo nombre es Yo Soy. Escucha hoy, Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Esta poderosa declaración de fe se encuentra en el 4º verso del 6º capítulo del libro de Deuteronomio. El Señor no es dos, ni una docena, sino uno. Si digo yo soy, eso es uno. Pero si digo nosotros somos, estoy hablando de muchos. El nombre de Jesús es Yo Soy. Él no es algún ser superior distinto de ti mismo. Él es la inspiración para todo lo que escribas, sea trivial o profundo. La inspiración no proviene de ningún otro ser, porque no puede haber otro. Cuando te sientas a escribir, los pensamientos surgen de tu propio ser. No tiene sentido creer que algún otro ser te está poseyendo. Los grandes poetas, como Shakespeare y Blake, no tenían una influencia espiritual mayor que la que tú posees. No puede ser así, porque no hay nadie más grande que uno mismo. Cuando alguien me dice que está bajo la influencia de un poder mayor, les digo que eso no es posible. La inspiración surge de las profundidades de su propia alma. Tal vez tengas un artículo que te gustaría promocionar. Cuando piensas en lo que tu cliente necesita, la verdad brotará desde lo más profundo de tu propio ser. Sabrás qué decir para promocionar tu producto. No estás recibiendo una influencia espiritual exterior a ti mismo. No hay nadie más grande. Solo hay Dios, y Dios es uno. En el libro de los santos se nos dice: comulga con tu propio ser. Siéntate tranquilamente, estate en paz contigo mismo, y súbitamente los pensamientos comenzarán a fluir dentro de ti desde Dios. En el principio, tú eras Dios, y al final, tú y yo, junto con el vasto mundo de miles de millones de seres, estamos reunidos en el único Dios, una imaginación. Caímos a este mundo fragmentado de aparentes otros, sin embargo, el todo está dentro de cada uno de nosotros. Los enemigos del hombre son aquellos de su propia casa, pues todos están dentro de él. Sin saber esto, el hombre lucha dentro de sí mismo, lucha contra los aparentes otros, hasta que se dé cuenta de que no hay otro, solo es él mismo. Entonces, uno habla a los demás con la esperanza de convencerse a sí mismo. Y cuando uno se levanta desde dentro, es llamado de regreso al ser único que era antes de que el mundo existiera. La caída en la división fue deliberada para la expansión de Dios en la unidad. No había otra manera de expandir su poder creativo que cayendo en la limitación y superándola. A medida que caías, tu ser se fragmentaba. Vi esto muy claramente en una visión. Primero apareció una roca, luego se fragmentó. Y cuando se recompuso, tomó la forma de un hombre sentado en la postura del loto, meditando, resplandeciendo. Supe que me estaba viendo a mí mismo. Cuando comencé a resplandecer como el sol, me desperté en mi apartamento en Nueva York. Te estoy contando lo que he hecho, lo que he visto y lo que he experimentado. Cada uno de nosotros tiene un ser interior que no está meditando. El ser en ti y el ser en todos forma el único ser perfecto que cayó y se fragmentó. Un día, el ser viviente de cada uno se unirá al único Dios que cayó y se fragmentó. ¿Sabes qué es lo que te gustaría hacer? Atrévete a asumirlo y durante una semana afirma: he asumido que soy lo que quiero ser. Estoy aún asumiendo que lo soy y continuaré asumiendo que lo soy hasta que lo que he asumido esté objetivamente realizado. Quédate dormido suponiendo que esto es verdad y deja que ese ser viviente en ti le dé vida. Dios Padre está soñando en lo profundo de tu alma.
Es Él quien inició una buena obra en ti y es Él quien la llevará a su conclusión en el día de Jesucristo. En ese día, serás llevado a la misma perfección que el Padre en ti, pues Dios está soñando en una imagen mayor de sí mismo, y tú, el soñador, estás soñando en la imagen de ti mismo. Mientras estés aquí, puedes asumir cualquier deseo para ti mismo y para aquellos que amas. Luego, puedes atreverte a creer en lo que has asumido. Y si continúas con tu asunción, la expresarás. Pero debes creer, o morirás en tus pecados, siempre hablándote a ti mismo. Te estás diciendo que, a menos que creas que eres la persona que quieres ser, seguirás siendo la persona que no deseas ser, muriendo así en tus pecados. Al creer en otro, ya sea un Dweck, un Shakespeare o un Einstein, estás siguiendo a un falso Dios. Debes creer en ti mismo, morir en tus pecados. Debes creer que Dios realmente se convirtió en ti para que tú puedas convertirte en Dios, porque Él lo hizo. Su nombre es Yo Soy. Y a menos que digas dentro de ti yo soy lo que quiero ser y lo creas, seguirás deseando en tu interior ser lo que quieres ser y morirás en tu frustración, en tu pecado. Aprender a cómo creer en ti mismo puede parecer difícil al principio, pero no lo es. Cuando estás dispuesto a arriesgarte a intentarlo, admiro a los grandes poetas inspirados. Shakespeare es magnífico, Blake es absolutamente maravilloso, y Einstein verdaderamente grande en su campo. Estos fueron hombres inspirados, pero no tenían ninguna influencia del espíritu que los hiciera más grandes que tu imaginación humana. Su imaginación y tu imaginación son una única gran imaginación divina. Imaginar tu trabajo no vino de algo externo a ellos, sino de su propia imaginación despierta. Esa misma imaginación es la tuya, porque solo hay un espíritu. El espíritu del hombre es uno con el espíritu del universo, y no hay otro. Comienza ahora a capturar el ser de este espíritu único. Quédate dormido en la sensación de que tú eres Dios, y cuando regreses rápidamente desde la profundidad de la inconsciencia hasta este nivel, tendrás innumerables pequeños sueños locos basados en esta persona a través de la cual estás llegando. Les darás importancia a estos sueños, pero oh, qué profundidades alcanzarás en lo que es inconsciente respecto a este nivel. No dejes que nadie te asuste, pues tú eres un ser inmortal que no puede morir. Aunque yo haya despertado a mi divinidad antes que tú, no soy mejor porque llegué ahí primero. Pues no hay tal cosa como ser el primero. Todo el mundo se está moviendo hacia ese nivel y nadie puede fallar. Y cuando todos hayan regresado, qué alegría será expresada cuando formemos el único cuerpo, el único espíritu, el único Señor, el único Dios y Padre de todos. Cada uno tendrá la visión y se probará a sí mismo que Dios es el Padre. Te insto a aplicar este principio y a amortiguarte contra los golpes normales de la vida. Si tus amigos y seres queridos no pueden creer, amortigua sus golpes de todos modos, porque no importa lo que tú les dejes aquí, no vas a detener los golpes dados por la profundidad de su propio ser. Si les dejaras a cada amigo $100,000, les amortiguarás momentáneamente, pero la profundidad de su ser continuará llevándolos a través de experiencias para que despierten al conocimiento de que son el Padre del único Hijo engendrado de Dios. El mundo está buscando la causa de los fenómenos de la vida sin saber qué es su propio ser. ¡Qué responsabilidad la tuya! Cuando descubres que tu conciencia es la causa de todo lo que está sucediendo, te está sucediendo y te sucederá, pero cuando te das cuenta de que tú estás causando todos los golpes, las penas y los dolores que te suceden, empezarás a cambiar tu pensamiento, y mientras lo haces, las escrituras se desarrollarán en ti. Ahora entremos en silencio. Si te interesa saber más sobre este tema, te recomiendo ver el siguiente video del canal, Los Hilos de Vida, que aparecerá a continuación. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. Vamos, inténtalo. Te estamos esperando.